El otro día leía una frase que realmente me hizo pensar. La frase decía, si no necesitas obligatoriamente tener paciencia y soportar a tu iglesia local, es porque posiblemente no estés lo suficientemente cerca de tu iglesia local. Y me hizo pensar en el sentido de que, ¿cómo que si no necesito tener paciencia y soportar a mi iglesia es que no estoy lo suficientemente cerca? Dos cosas dejan muy clara esta frase. En primer lugar, nosotros sabemos que la Biblia tiene mandamientos como soportaos los unos a los otros, como Cristo os perdonó, perdonaos los unos a los otros. Así que nos llama a ser humildes, a soportarnos, a perdonarnos y a tener paciencia. Y todo eso muchas veces está descrito dentro del contexto de las relaciones de iglesia. No con cualquier persona que tenemos que soportar, perdonar y tener paciencia, pero especialmente lo dice en el contexto de los hermanos. ¿Por qué? Porque con los hermanos convivimos. ¿Con quién debemos tener mucha paciencia? Con aquellos que convivimos. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que solo va al culto, escucha, recibe, cojo mi maleta y me voy, entonces, claro, nadie me va a fallar, no voy a descubrir lo malo de nadie, nadie me va a tratar mal, nadie va a tener un mal día y lo va a pagar conmigo, nadie va a tener un día una mala contestación. ¿Con quién usualmente pasa eso? Con mis padres, con mi hermana, con mi esposa, con mis amigos. ¿Por qué? Porque convivimos. Y la convivencia, a pesar de que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios, sin embargo, estamos en un proceso de santificación, todavía no tenemos cuerpos glorificados. La convivencia produce que haya roces, hay tiranteces entre nosotros. Claro, hoy hay tanto consumidor de iglesia, de esos que van a recibir y no se comprometen con los hermanos, no viven la palabra. Y cuando digo no viven la palabra es que para mí está muy claro en la Biblia que somos responsables de exhortaos unos a otros, soportaos unos a otros, llevaos las cargas unos a otros. Entonces, constantemente vemos eso, que si soy una persona consumidora de iglesia sin compromiso con un grupo de hermanos, yo eso no lo voy a hacer. Es decir, tengo ahí la palabra, pero no lo voy a vivir porque no me relaciono con creyentes lo suficiente como para vivir esa parte de la palabra. Pero eso me hace pensar, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, también es pecado. Cuidado con eso, ¿eh? Entonces, si yo tengo relación con mi congregación, si yo estoy cerca de mi congregación, esa frase da por hecho que mi congregación va a fallarme. Obviamente, si hay un mandamiento de perdona, soporta, ten paciencia, es que me van a decepcionar, me van a fallar. Algo va a haber que tengo que soportar, algo va a haber que tengo que perdonar, algo va a haber que va a requerir de mi paciencia. Por lo tanto, esa frase y los mandamientos del Señor nos recuerdan una realidad. La iglesia tiene personas que me van a fallar y por eso voy a tener que ser humilde, perdonar, soportar y tener paciencia. Y en segundo lugar, si tú no tienes en la iglesia una relación suficientemente cercana, eso nunca te pasará. Pero eso es lo fácil. Esa es la vía fácil. La vía fácil es yo voy, escucho palabra y me marcho. Entonces tú no eres parte de una iglesia, tú eres como quien va a un seminario, como quien va a un instituto de teología. Yo voy, recibo la palabra y me marcho. Yo voy, recibo lo mío y me marcho. Yo voy, doy mi culto y me marcho. Entonces, eso no es ser parte del cuerpo de Cristo. Eso no es relacionarte con los hermanos. Eso no es vivir todos los mandamientos que dice unos a otros, unos por otros. Entonces estás bien lejos de la iglesia local. Y te recuerdo algo, eres uno con la iglesia local, te guste o no. Si eres salvo, eres parte de la iglesia de Cristo y estás obligado por Dios a servir, edificar y estar unido a esos hermanos. No podemos servir a los cristianos del mundo entero. Yo no puedo llevar las cargas de los cristianos del mundo entero. Yo no puedo estar pendiente y velar por la santificación de los cristianos del mundo entero, pero el Señor me ha puesto en un lugar, con un grupo de creyentes cercanos a mí, con los que convivo, y con ellos sí puedo vivir esas responsabilidades. Así que el Señor no demanda que eches sobre tus hombros el cuidado de todos los creyentes del mundo, pero el Señor te ha puesto en un lugar. Tú no eres creyente solo en tu pueblo, en tu ciudad. Hay gente con la que debes unirte, caminar,
crecer en gracia y conocimiento y vivir la palabra, todos esos unos a otros. Así que, ¿estás lo suficientemente cerca de la iglesia? No te pregunto si te apetece, porque es un mandato de Dios.